Para hacer la funda protectora de nuestra máquina de coser vamos a necesitar, por un lado, 1 metro de tejido de algodón para la cubierta exterior, medio metro de otro tejido que conjunte con el anterior para hacer el bolsillo frontal, 1 metro de tejido de algodón que servirá de forro para la funda protectora de la máquina de coser, 1 metro de entretela de pegar, un par de metros de cinta al bies de 3 centímetros de ancho. Papel para trazar el patrón, lapicero o portaminas, tijeras de papel, tijeras de tejido, cinta métrica, alfileres y por supuesto nuestra máquina de coser. Para poder trazar el patrón personalizado y adaptado a las medidas de nuestra máquina de coser, tenemos que tomar 4 medidas que son fundamentales. La primera de ellas es el largo de la máquina, que sería esta medida de aquí. Tenéis que tener en cuenta que esta medida tiene que abarcar también esta rueda, con lo cual extendemos nuestra cinta métrica hasta que cubramos esa medida. Estos centímetros los vamos a ir anotando en un cuaderno para luego añadirles posteriormente margen de costura. La siguiente medida a tomar va a ser el contorno total de nuestra máquina de coser. Vamos de un lado de la máquina pasando por la parte superior hasta el otro extremo. En mi caso me da 63 centímetros y medio. Continuando con la máquina en esta posición, tenemos que tomar otra medida, la tercera, que es el ancho de la máquina de coser. En mi caso, 17 centímetros. Y por último, la altura de la máquina de coser, teniendo en cuenta pues todos los ganchitos que pueda tener. Tomo la medida y en este caso son 28 centímetros. Con las 4 medidas que acabamos de tomar de nuestra máquina de coser vamos a sacar 3 patrones. El primero de ellos va a ser el patrón de la cubierta total. Para trazarlo, en primer lugar, realizo una línea con el largo en centímetros de la máquina de coser más el margen de costura. Os comento ya que todos los márgenes de costura que yo he añadido son de 3 centímetros. Escuadro esa línea hacia arriba y ahí aplico la medida del contorno de la máquina de coser más el margen de costura. Y ya únicamente lo que me queda sería cerrar el rectángulo con los otros 2 lados. El siguiente patrón que vamos a trazar es la cubierta lateral de la funda de la máquina. Primero haremos una línea base con el ancho de nuestra máquina de coser más el margen de costura de 3 centímetros. Buscaremos la mitad de este segmento y trazaremos una línea perpendicular hacia arriba con la altura de nuestra máquina de coser más el margen de costura. Cerramos el rectángulo trazando líneas paralelas a ambos extremos del primer segmento que trazamos del ancho de nuestra máquina de coser y redondeamos los bordes en la parte superior para que nos quede una forma más bonita en la funda de la máquina. Por último, trazamos un tercer patrón que será el bolsillo frontal de la funda. En este caso voy a coger el mismo ancho del patrón rectangular que tiene el patrón de la cubierta total y voy a hacer que mi bolsillo tenga una altura de 13 centímetros. Recorto este nuevo rectángulo y debo tener en cuenta que el bolsillo frontal se hará doble, es decir, que si hemos trazado una altura de bolsillo de 13 centímetros, cuando lo vayamos a cortar en la tela tendrá un ancho total de 26 centímetros. Aquí, como veis, tengo ya hechos mis 3 patrones, el del bolsillo, el de la parte lateral de la funda protectora y el de la cubierta, pero antes de dar por bueno el de la cubierta total voy a hacer una comprobación. Como veis, todavía no lo he terminado de recortar por completo. ¿Por qué? Porque tengo que comprobar de forma real que todo este contorno circular que tiene la parte lateral coincide con el contorno total, que es la segunda medida que tomamos a la hora de realizar el patrón de la cubierta. Esto os lo quería mostrar sobre papel para que vieseis cómo se hace. Lo que tengo que hacer es ir sobreponiendo todo este contorno de aquí sobre esta línea que es el contorno total. ¿Y cómo lo hacemos? De esta forma. Empiezo superponiendo así el papel como si estuviera colocando mi tela real para ponerme a coser ya lo que es la funda. Con el dedo índice lo dejo un poco presionado para ir moviéndola poquito a poco. Esto es como si estuviera yo sujetando con alfileres la parte lateral al contorno, al patrón del contorno total. Entonces voy comprobando que efectivamente tenemos la misma distancia. Lo podría medir, pero bueno, a mí me gusta más hacerlo así porque al fin y al cabo la medida pues se me mueve bastante la cinta métrica. Vale, aquí llega el centro. Continúo.
veo que me faltaría toda esta distancia. Entonces en el patrón lo voy a marcar. Como veo que me sobra bastante, me sobran estos centímetros, voy a poner esta misma distancia en este patrón lateral y voy a cortar lo que me sobra, y de esta forma ya tendré todo perfectamente ajustado y puedo pasar a cortar sobre la tela. Acabo de terminar de cortar todas las piezas que componen la funda protectora de la máquina de coser. Por un lado de la cubierta principal he cortado un trozo de tela exterior, un trozo de tela de forro y un trozo de entretela de pegar. Para el bolsillo que irá en la parte frontal de la funda, he cortado en el doblez de la tela un trozo del otro tejido de flores que tenía. Y por último, de la zona lateral de la funda, he cortado dos trozos de la tela principal, dos trozos de la tela de forro y dos trozos de la entretela de pegar. Voy a continuar fijando la entretela de pegar tanto de la zona lateral como del patrón de la cubierta principal a el forro. Para ello pongo el revés de la tela de forro hacia arriba, en este caso del patrón lateral, y lo confronto con la zona de la entretela que lleva el pegamento, que en este caso es un pelín brillante, no sé si se puede apreciar bien en cámara. Y con la plancha a máxima potencia de calor vamos a ir fijándolo haciendo una leve presión de unos 5 segundos sobre ambos tejidos. Una vez que he pegado la entretela a la pieza principal de lo que es toda la cubierta de nuestra funda y a las dos piezas laterales, voy a enfrentar ahora el derecho de cada una de estas piezas laterales con el derecho de la cubierta principal de forro. Derecho con derecho, y ahora tengo que ir casando todo este lado lateral con este lado largo de aquí. Ya lo tengo todo sujeto con alfileres y voy a pasar un pespunte recto a 1 centímetro del borde del tejido. Y después de terminar con este lado, haré lo mismo con el otro lado. De la tela que he cortado para hacer el bolsillo frontal, lo que he hecho ha sido doblarla a la mitad y pasarle la plancha para fijar este dobladillo. Voy a continuar cosiendo el bies a la parte superior del bolsillo. Acabo de terminar de sujetar el bies con los alfileres y lo que voy a hacer es pasar un pespunte recto por esta primera marca, y una vez que haya terminado daré la vuelta al bies hacia el otro lado y lo coseré para que se fije por aquí. Lo siguiente que voy a hacer es colocar el bolsillo en la tela principal exterior haciendo coincidir los bordes. Voy a sujetar con alfileres toda esta zona de aquí y pasaré un pespunte recto a medio centímetro del borde del tejido, pero este pespunte va a ser como una especie de hilvanado temporal, porque simplemente lo que voy a hacer es sujetar el bolsillo a la tela principal. El siguiente paso es dividir en 3 o en más compartimentos estos bolsillos, y he hecho aquí dos marcas por las que ahora mismo pasaré un pespunte recto para conseguir esas 3 divisiones de mi bolsillo principal. Vamos a continuar repitiendo el mismo proceso que hicimos con el forro, es decir, enfrentamos los derechos de la parte lateral de nuestra funda con la parte principal y tendremos que ir poniendo alfileres todo alrededor hasta que unamos las dos partes laterales. Paso a mostraros cómo ha quedado la funda por la parte exterior una vez que he cosido las piezas laterales por un lado y por el otro. Como veis, le he dado la vuelta, lo he puesto del derecho y ahora voy a colocar por la parte interior el forro. Lo que vamos a hacer es enfrentar el revés tanto del forro como de la tela exterior principal. Lo vamos a introducir así. Tengo que hacer coincidir el centro de las costuras laterales para que ahora todo me case mucho mejor y se cosa perfectamente. Voy a unir la costura lateral por medio de una pinza y así voy a hacer con las 4 que tengo. Ahora pasaré una puntada recta a medio centímetro del borde del tejido, que va a ser una puntada tipo hilván como hice anteriormente.
El último paso ya para acabar nuestra funda es recubrir el borde inferior de la misma con el bies que hemos utilizado para el bolsillo. Vamos a comenzar haciendo un pequeño doblez en el extremo del bies. Lo sujetamos con una pinza al borde de todas las capas de tejido y ya simplemente vamos cosiéndolo por la línea que va marcando el bies, y una vez que terminemos esa línea le damos la vuelta y con esto ya habríamos terminado nuestra funda. Dejadme unos minutos para que termine de rematarlo todo y os la enseño. Aquí os presento ya mi funda protectora de la máquina de coser completamente terminada. Como veis, aquí abajo ha quedado fenomenal el bies, y aparte me encantan cómo han quedado los bolsillos delanteros, porque puedo utilizarlos perfectamente para meter mis útiles de costura, para tenerlos siempre muy bien localizados. Si os ha gustado este nuevo tutorial, por favor no dudéis en pinchar deditos arriba, no dejéis de suscribiros al canal si queréis seguir aprendiendo a coser conmigo vuestra propia ropa, accesorios y otros proyectos de costura creativa. No dejéis tampoco de seguirme en mi cuenta de Instagram @costurasecret, porque ahí os estoy dando siempre un avance de todo lo que va a salir nuevo en el canal. Os mando un beso enorme y os espero por aquí en el próximo tutorial. I'm no man.